Estamos con Alberto, este es nuestro mes del emprendimiento. Invitamos a Alberto. Alberto es una persona que está registrada en nuestra plataforma y ha asistido a varios networking en Somos 21. Y él tiene una empresa de logística que se llama Lobo Logistics. Es un experto en todo el tema de logística, tiene varios estudios relacionados con logística, maestría en comercio, en administración. Entonces, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Alberto, y muy felices de tenerte aquí y de que podamos compartir toda la información acerca de cómo emprendiste y cómo nosotros los latinos o desde Australia, cómo se puede importar o exportar entre Australia y Latinoamérica. Claro que sí. Entonces, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y sí, vamos a conversar a ver qué aportamos aquí, aporto mi granito de arena. Claro que sí. Bueno, cuéntame cómo inició Lobo Logistics, o sea, cómo se te ocurrió la idea, por qué quisiste empezar a emprender en el tema de logística, cuál era tu objetivo. Ok, básicamente yo llegué aquí hace 18 años a Australia y Ah, tuve la suerte de trabajar en compañías muy buenas y muy grandes, sobre todo sí. en una de las primeras compañías que trabajé en el área logística fue en Maersk Line, que es, para los que saben y se mueven en este mundo de la logística, es la compañía naviera más grande del mundo. Entonces, Ujú, eran yo soy de Venezuela y desde que viví en Venezuela, siempre era mi sueño trabajar en Maersk. En ujú, Venezuela nunca lo logré y lo vine a lograr aquí en Australia. Entonces, bueno, mm, súper fantástico, esa fue una oportunidad excelente, pero la verdad es que yo digamos que no soy muy estable en los trabajos. Entonces, veía una ujú, oportunidad y me cambiaba. Entonces, MERS, que era un trabajo soñado, era un trabajo fantástico, tenía un grupo súper bueno, éramos bastantes latinos en la compañía, ujú, pero me empezó a gustar todo lo que era la parte, lo que se llama en logística out of gauge, que es toda la carga que no cabe en contenedores. Le llaman también carga de proyectos. Y como ujú, me empezó a gustar ese ámbito de la carga internacional, me moví a una compañía que solamente hacía eso. Es decir, hacía solamente movimiento de maquinaria muy grande, equipos muy grandes ujú, para las minas, etcétera, etcétera. En esa compañía aprendí mucho, me especialicé básicamente en esa parte de carga de proyectos, pero una ujú. vez más me cambié, vi la oportunidad y me moví a una compañía que movía líquidos. O sea, eso era otro Ok. mundo totalmente distinto, volver a Mm. aprender todo de cero. Después de esa compañía de De máquinas a líquidos, líquidos. después de esa Ujú. compañía de líquidos, se me dio otra oportunidad con fertilizantes. Eso era Ok. otro mundo distinto. Era carga en bulk, era lidiando, charteando buques enteros. Estoy hablando de 32.000 toneladas, cosas súper gigantescas. Entonces, bueno, abrí otro Ujú. abanico de posibilidades y de conocimientos. Y para responder tu pregunta, ¿por qué empecé Lobo Logistics? Básicamente trabajando para esa compañía de fertilizantes, se me dio la oportunidad de, eh, básicamente tenía tuve la opción de asociarme con alguien o volverme básicamente independiente y crear mi propia compañía. La verdad es que yo pensaba Ujú. que el profit estaba ahí, o sea que era muy bueno económicamente abrir la compañía y en ese momento mi jefe, el que era mi jefe en ese momento, un jefe chino en ese momento, me Sí. dijo, Alberto, como tú, yo te veo que tú eres muy, o sea, que tienes como esas ganas de siempre andar creciendo, te voy a proponer que solamente, no te voy a pagar un sueldo, me dijo así, Ujú. y solamente te voy a pagar comisión sobre los negocios que tú hagas. Yo pensé, Mm. bueno, si esa es la opción y yo voy a ganarme comisión en los negocios que yo haga, básicamente para darle a mi jefe, dije, mejor, este es el paso que necesito, el empujoncito que necesito, y me, me, me voy de esa compañía y abro Low Logistics.
Básicamente la abrí con la idea de que fuera un servicio muy transparente. Es decir, eh, si tú llamas a una compañía muy grande de logística, por ejemplo, que te digo, Kuehne+Nagel, una compañía grande, un freight forwarder grande, que tenga oficinas en muchos lugares del mundo. Si tú llamas a esa compañía, es muy poco probable que hables siempre con la misma persona. Y es muy poco probable que la persona que te atiende el teléfono sea la que sabe. Siempre te van a llamar, pasar a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, puede ser una buena oportunidad. Yo tengo el conocimiento, tengo ya prácticamente más de 20 años haciendo esto. Dije, bueno, déjame saltar al emprendimiento y abrir mi propia compañía. Una cosa que no te había contado es que en Venezuela tuve una compañía similar, vamos a Qué decir, bien. a menor escala, un freight forwarder. También hacíamos contenedores, carga internacional, era más o menos lo mismo, pero aquí en Australia la verdad es que se me han abierto las puertas con mucha gente y sobre todo gente de habla hispana. De verdad que he podido desarrollar mi idea, la idea que empezó Qué muy bueno. pequeñita, y la verdad es que luego de 4 años seguimos aquí y estamos siempre creciendo y siempre tratando de ayudar un poquito más. Qué bueno, se te han abierto las puertas en Australia. O sea, desde que Defini- llegaste, empezaste en la empresa que querías, luego te asociaste con alguien, abriste Low Logistics y ahora ya tienes tu empresa, ya la estás manejando. Qué bueno, súper chévere. Exacto, definitivamente, sí. Ha sido una oportunidad tras otra y básicamente lo que siempre ha sido como mi goal es nunca decir que no. Siempre, yo digo que Ujú, sí a todo. O sea, siempre hay que decir que sí, siempre hay que buscar la oportunidad. Y por supuesto que una de las cosas que más importantes para mí fue no, no dejar pasar las oportunidades. A alguna gente le gusta estar estable, pasan 18 años en el mismo trabajo. Ese no es mi caso. ujú. Yo, si veo una oportunidad, la Ok. agarro y me mudo. Y claro, a veces Ujú. dar el salto crea un poquito de inestabilidad, pero bueno, así Sí. es que así me ha ido bien. De inestabilidad y de miedo, porque muchos no se lanzan al agua. Exactamente, Muchos exactamente, sí, pero hay que hacerlo. También pienso que mm, todos debemos arriesgarnos. ¿Y exactamente. cuáles han sido como esos desafíos? Cuéntanos qué ha sido como lo más difícil de emprender, de empezar con tu empresa. Bueno, básicamente yo lo llamo es lo mejor y lo peor, que es no tener un Mm. sueldo. Si no tienes Ah, un ok. sueldo, básicamente eso es buenísimo porque no tienes un tope, no tienes, puedes tener el sueldo 10 veces soñado que tú querías, pero hay otros meses en los que no tener un sueldo significa no tener un sueldo. No tienes entrada, no tienes Ujú, negocios, no estás desarrollando negocios. Entonces, puede ser que te agarren una etapa que tienes unos meses que es solamente puro mercadeo y en esos meses estás gastando ujú, plata. Tienes que pagar todos tus gastos. Solamente no estoy nombrando los gastos de vivir en Australia, o sea, tu casa, etcétera, tu familia, no. Tus gastos de la compañía. Tienes unos gastos mm, fijos y esos gastos tienes que continuarlos pagando, así no esté entrando dinero. Pero como te digo, lo exacto. mejor de esto es que no tengo sueldo, pero no tengo sueldo para arriba ni para abajo. Es decir, no tengo sueldo para abajo, pero no tengo tope. Es decir, si hago 100.000 negocios, voy a hacer mucha plata. Eso es lo que me ha motivado a continuar con esta aventura. Ujú, ok. O sea, en un mes uno pues le puede ir muy bien, en otro no tan bien. Ok, es fluctuante la... Es Ok. súper fluctuante. Claro, una vez que ya tienes, como yo lo llamo, la máquina engrasada, pues Ujú, casi siempre es constante el ingreso. Claro, siempre que cierras un negocio importante o cierras por ejemplo, yo que estoy en lo que se llama carga de proyectos, cuando cierro un proyecto, es muy buena el profit que genera ese proyecto en particular. Pero un proyecto puede durar 3 años en el planning. O sea que ujú. al momento de planearlo, trabajamos durante 3 años en eso, se ejecutó, da mucho resultado, pero después tienes que buscar el siguiente. Ya, listo. Ok. Y, mm, ¿y cómo fue el proceso de creación de empresa en Australia? O sea, ¿es muy difícil o cuáles son como los requisitos que se necesitan? A mí me pareció súper sencillo, era mucho más complicado en Venezuela. Aquí la ¿Ah, verdad es sí? que
Sí, en Venezuela era súper difícil. Aquí es muy fácil. Eh, Ujú. Básicamente con tu ABN puedes comenzar. Tú si quieres importar, exportar, crear básicamente cualquier oportunidad en el área logística, puedes empezar con un ABN siempre que tengas tu meta clara y digamos, Ujú. si tú no tienes que tener asociado tu ABN a una intención, pero es bueno hacerlo, yo diría que lo interesante sería dejarlo lo más amplio posible. Es decir, no te limites a crear un ADN para hacer hospitality o cleaning, sino de repente lo abres un Ujú. poco más y dices, bueno, yo quiero crear mi ADN y la razón social o el objetivo es consultoría o eh, sí, importación en general o mercadeo o hacerlo un poquito más amplio y eso te da la opción de Ujú. moverte en cualquiera de las áreas que quieras desarrollar. Puede ser que O sea, ese empezaste, mismo. perdón, Ujú. No, 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 continúa, qué que pena. te iba a decir que puedes comenzar, puedes haber comenzado importando, pero después te pasas a la parte de ventas, estás más cómoda vendiendo productos de otras personas. Entonces, es no encasillarse en una sola cosa, creo que es la Ujú. clave, de repente moverse un poquito con eso. Listo, listo. Pero entonces, como en el caso que es una empresa de logística para el tema de importar y exportar en Australia, o sea, ¿cuáles son como los requisitos, pero como empresa, como Ok. para constituir una empresa? Básicamente no hay ningún requisito establecido, no tienes que ser, porque como freight forwarder o como importador, Sí. digamos que una persona quiere importar, no necesita más que tener un ABN, es bueno tener un ABN, ¿por qué? Porque todas las importaciones que haga esa persona van a estar ligados o linkeados a ese ABN. Cuando hacemos la Ujú. entrada aduanal, lo que se llama la entrada aduanal, esa entrada aduanal está linkeada a un ABN. Entonces, una vez que ese ABN está registrado con el Departamento de Agricultura, con el Departamento de Aduanas, etcétera, vas creando una Ujú. historia de importador. Y eso es importante en el caso de que eventualmente la segunda vez que importes hay un récord de importaciones bajo tu ABN. La tercera vez Ujú. hay un nuevo récord, etcétera, etcétera. Es bueno que todas las importaciones se hagan bajo el mismo ABN. Es decir, para Ok. responder tu pregunta, únicamente con un ABN tú puedes Ujú. comenzar a importar, puedes empezar a desarrollar tu negocio de importaciones. Básicamente lo que Ujú. yo siempre recomiendo es que se comience por poquito, se trae una pequeña cantidad, no haces una inversión súper costosa, haces una inversión pequeña, te traes una caja o dos cajas por vía courier, lo tienes aquí muy Ujú. rápido. Una vez que llega ese producto tan rápido, ya puedes empezar a testear tu mercado. De repente tu mercado no quiere ese producto, quiere una variación de ese producto. Entonces, es muy importante que lo hagas a pequeña escala para comenzar. Esa es mi recomendación. No te vengas no Ok. empieces a importar contenedores en la primera vez. Oh, ok. Listo. Entonces solamente, o sea, si yo saco mi ABN, lo puedo utilizar mi bien para como una empresa, ya sea como una empresa o como persona que quiere importar. Exactamente. Así es. Lo ideal sería Ah, ok. que ese ABN estuviera ligado a un business name, porque tú quieres crear Ah, ok. ese business name en las plataformas, por ejemplo. Supongamos que tú vas a importar productos para cuidado del cabello, digamos. Tú no lo quieres Ujú. importar o tú quieres que tu marca comercial no sea, por ponerme yo como ejemplo, no sea Alberto Col. Quieres que sea Latin Products o cuidado del cabello, bello cabello o algo así. No quieres Ujú. que esté súper ligado a tu nombre. Entonces, es bueno Ujú. ligarlo a un business name y esa unión de un ABN a un business name es muy sencillo, es algo que se hace online, es muy barato y vale mucho la pena tener un business name para que Ujú. puedas salir a las redes, sobre todo en este caso, en este mundo de hoy en día, que todo se vende por Facebook, Instagram.
Si tienes tu nombre comercial, creas tu nombre comercial con tu dominio, creas tu página web. Eso es muy importante. Si haces eso de esa manera, puedes comenzar a importar. Qué bueno. Listo. Y bueno, y cuéntanos, bueno, tú estás diciendo que hay que empezar a importar desde pues una cantidad mínima. ¿Y cuánto es como la cantidad mínima requerida para poder empezar a importar? O sea, ¿cuánto es como lo mínimo que envía una empresa o luego Logistics, cuánto es lo mínimo que puede manejar? Ok, básicamente es un abanico súper gigante de oportunidades porque no tenemos mínimo. Es decir, si tú me dices a mí que, mira, yo quiero empezar con, no sé, quiero empezar a traer estos lentes, supongamos, y estos lentes es chiquito, un lente pequeño. Entonces te vas a traer 10 lentes de estos y los vamos a meter en una cajita chiquitita y eso no va a pesar ni 1 kilo. Está bien, así se empieza. Lo que hacemos es que, dependiendo de las dimensiones de tu caja y tu peso específico de tu producto, le damos un número al flete. En el caso de carga pequeña, como yo siempre he dicho, si el valor de la carga no excede los $1,000 australianos, no tienes que pagar más nada sino el flete. Es decir, no se pagan impuestos, no se tiene que hacer una entrada aduanal y no se paga GST de importación. Entonces, para comenzar, trata de que tu valor de la carga que estás trayendo sea menor a $1,000. Y básicamente tienes un solo número que considerar, que es el flete. Una vez que yo te dé el número del flete, ya tú sabes que ese es tu único costo, lo divides entre el número de piezas que estás trayendo, le pones tu profit y empiezas a vender. Así de fácil es. No hay mínimo. Lo que yo considero como ideal en máximo, que si hay un máximo, sobre todo para couriers, es no más de 30 kilos por caja. ¿Por qué? Porque los couriers, cuando hablo de couriers, estoy hablando de estas compañías tradicionales, DHL, UPS, Federal Express. Estas compañías cuidan mucho a sus drivers. Entonces ellos no quieren que el driver ande cargando una caja de 45 kilos o 50 kilos. Entonces, 30 kilos es lo ideal. Si puedes meter tu producto en una caja que te quepan 30 kilos, eso está perfecto para comenzar. Ok, listo. Y por ejemplo, cambia el valor, varía entre entre algunos países de Latinoamérica para enviar a Australia. O sea, por ejemplo, si yo envío desde Colombia a Australia, ¿es diferente desde Perú a Australia o más o menos el valor es similar? Es diferente, es diferente. Básicamente, lo que no cambia mucho es si tú cambias de ciudad. Por ejemplo, si tengo un embarque desde Bogotá hasta Brisbane, es más o menos lo mismo que desde Bogotá hasta Melbourne, por ejemplo. O inclusive otra ciudad, si estamos hablando de Cartagena o hasta Australia, básicamente de país a país no cambia mucho. Ahora bien, la pregunta que me hiciste, si hay cambio, si cambiamos de país. Es decir, si traemos de Perú a Australia, varía un poco. De México a Australia varía un poco. Básicamente es todo cuestión de cotizar. Hay que cotizar cada vez. Yo siempre insisto en esto. Hay muchas veces que vemos online que hay compañías que tienen tarifas establecidas y cobran por centímetro, por peso, por metro cúbico. Así no trabajan los couriers. Los couriers trabajan específicamente. Tú tienes que hacer un juego entre el peso y las dimensiones. Si el juego es, no, como yo siempre le digo a mis clientes, no transportar aire. Tú no quieres traer aire, tú quieres traer la caja más pequeña, el máximo de peso. Eso es lo que quieres traer. Que todo te quede súper compacto y que básicamente no traigas aire, porque ese aire te lo van a cobrar las compañías. Ok, todo apretadito para Exactamente. quepa todo. Bien asegurado. Por ejemplo, si estamos hablando de champús líquidos, bien asegurado, todo bien tapado, bien. Tienes que o digamos, la persona que te está ayudando en origen, que por lo general es un miembro de tu familia, bueno, tienes que darle una clase, un crash course
en, en empaque, tiene que hacer unos empaques excelentes. Y claro, la Que primera busquen en vez, YouTube. sí, la primera vez se cometen errores, se pierde algún espacio, pero ya la segunda vez ya están súper Ujú. profesionales y los empaques que yo veo aquí son excelentes. Ah, bueno. Sí, si alguna vez me apunto, ya voy a tenerlo en cuenta. Claro, claro. Bueno, te quería preguntar, ¿cuáles son como esos productos que no reciben en Australia? O sea, que uno no puede importar desde Latinoamérica, Ok. Básicamente, que le ponen problema. sí, básicamente la mayoría de los productos se pueden traer, se pueden importar. Es un poco más complicado cuando estamos hablando de alimentos, un poco más complicado, no es imposible, pero es un poco más complicado, requieren ciertos permisos. Y ha habido ahorita últimamente un super boom con las flores. Y las flores Mm, son complicadas. Son, claro. digamos, Se- por ejemplo, en el caso de las flores, tienen que ser refrigeradas, tiene que ser aéreo, es muy rápido. Entonces, se puede hacer, lo podemos hacer, pero implica un proceso un poquito mayor que lo que está haciendo la mayoría de mis clientes que están trayendo ropa. Hay mm, mucha mercancía colombiana, excelente calidad, ropa, blue jeans, franelas, blusas, como ustedes le dicen, ropa ujú, interior, cuidado para el cabello. eh, Todos esos productos tienen muy buena aceptación y digamos, no hay ningún requerimiento extraordinario, inclusive calzado, no hay ningún requerimiento extraordinario. Lo que pudiera causar algún tipo de problemas es de repente alguna artesanía muy artesanal, y valga la redundancia, ujú. que tenga semillas, por ejemplo. En ese caso, Ok. tuviéramos que tener mucho cuidado porque hay algunas semillas que no se pueden importar o Mm, Biosecurity Australia considera que son un riesgo para la bioseguridad australiana y entonces de repente las ujú, paran en la aduana, etcétera, etcétera. Tengo una cliente ecuatoriana que trajo hace poco una planta seca que ujú, se hace, se utiliza como té y ella en su declaración al final pudimos declararlo y aduanas le dio salida. Tuvimos que hacer una inspección de bioseguridad, pero una vez pasada la inspección nos dieron luz verde para entregarlo. O sea, todo con su debido proceso se puede hacer. Lo ideal es que ujú. ese proceso se haga mucho antes de que la carga llegue. Es decir, nadie quiere la sorpresa de que Mm, la carga te llegó y que no se puede. te pidan un documento, te pidan algo extraordinario que no tengas. Deberías haber Ujú, hecho ese proceso previo. ¿Y para qué? ¿Cómo lo puedes hacer? Preguntando, básicamente. Si nos preguntan, mira, yo tengo este producto en mente, este es mi suplidor ya exporta a Estados Unidos, exporta a Europa, hay una muy buena probabilidad de que ese producto pueda entrar a Australia. ¿Okay? ok. O sea, la persona debe preguntarle a la empresa de logística por la que va a enviar el producto. Exactamente. Básicamente, si nos preguntan a nosotros, a Logo Logistics, si nos preguntan, nosotros le damos una respuesta. La respuesta en el 98% de las veces es que sí se puede. Pero de vez en cuando tenemos Ujú, que, eh, por ejemplo, tengo un cliente que importó eh, unos covers de iPads. Y ese cover de iPads, si te ujú. recuerdas, tiene un imán. Y ese imán, una de las Sí. compañías no nos dejaba traerlo, pero otra compañía sí nos dejó traerlo. Una compañía, no sé, dijo que el imán interfería con los aviones o no sé, qué exageración. Pero bueno, Ok. o sea, todo se puede solucionar siempre que tengamos el tiempo y tengamos la capacidad de hacer la pregunta correcta a la entidad correcta. Entonces, por lo general nos mantenemos muy en contacto con aduanas australianas, con el Departamento de Agricultura Ujú. y básicamente ellos nos dan las directrices y nosotros se las pasamos al cliente. Y la documentación casi siempre te da entrada a Australia, casi siempre. Y desde Australia a Latinoamérica, ¿el proceso es más fácil, es igual?
O sea, en cuanto a cuando uno la DIAN en Latinoamérica o... La verdad es que yo, para hacerte el caso específico, yo pensaba que, por ejemplo, Colombia Ujú. era mucho más sencillo la permisología que en Australia. Pero, por ejemplo, por darte el ejemplo específico del café, para sacar Sí. café de Colombia, tienes que estar inscrito en la Asociación de Cafeteros, en la ventana de exportadores, etcétera, etcétera. Es complicado Ujú. ser un exportador de café en Colombia, pero para importar café en Australia, básicamente te abren las puertas. Si el café está empacado, Mm, digamos, si es un producto que no es artesanal, si es un producto terminado en su bolsa con su etiqueta en inglés, básicamente café ujú. de Colombia no paga impuestos ni paga GST. O sea, básicamente te están diciendo, trae el café de Colombia. De una entra. Entra. Qué bueno. Entonces, en ese caso, como te digo, el problema o digamos la, la situación problemática la genera Colombia y no Australia. Eso pasa en Ok. muchos productos, en infinidad de productos, pero eh, eh, para eso estamos nosotros. Nosotros averiguamos de antemano cuáles son los requisitos, tanto en Ujú. origen como en destino, y te guiamos en ese proceso. Y básicamente, como te dije, 98% de los productos entran con un final feliz, Ujú. pues. Ok. Más que todo es con productos nacionales, o sea, con productos que son como locales Y de es los países que ponen más problema. con artesanales, con productos muy artesanales. No es lo mismo que tú te traigas, por Ujú. ejemplo, un café que lo hace una señora en un pueblito y ella saca la semilla del café y lo mete en una bolsita de plástico y ella lo sella y después te lo manda a ti. Eso es un producto súper artesanal, eso es un súper riesgo para bioseguridad de Australia. En cambio, si estamos importando un suplidor que produce un café de exportación, con calidad de exportación, en ese caso, Australia te va a decir, por favor, bienvenido, luz verde para Mm, entrar. Mira, pues, qué buena noticia. Y cuánto tiempo se está demorando? Pues voy a poner el ejemplo de Colombia. Importar desde Colombia a Australia, o sea, hay como qué medios de transporte existen para traer la mercancía y cuánto tiempo se demoran aproximadamente. Claro, básicamente hay tres maneras de traer cualquier carga. La primera es courier. Courier es Mm. lo que estamos hablando, Federal Express, DHL, todas esas compañías básicamente las controlamos nosotros con un portal. Tenemos un portal en el cual tenemos acceso a todas ellas y podemos buquear con todas ellas dependiendo del tamaño de la caja, del producto específico. Hay unas que nos dan mejores precios, entonces yo trato siempre de guiar a mi cliente. Mira, UPS me dice que no puede tener baterías, pero Federal Express me deja mandar las baterías. Es un poquito más costoso, pero hazlo con ellos, por ejemplo. Entonces, Courier, Ujú. es la primera opción y el tiempo de tránsito es más o menos 10 días corridos. Es decir, sí, más o menos una semana, un poquitito más de una semana. Luego, esa Ujú. opción de Courier es puerta a puerta. Es decir, recogemos en tu casa, en Colombia, en este caso que estamos dando el ejemplo, y entregamos en tu casa en Australia, en cualquier estado, y recogemos en cualquier lugar. Puede ser un pueblito chiquitito en Colombia, no hay ningún inconveniente, Ujú. podemos lograrlo y recogemos ahí. 10 días es esa opción. Después está la segunda opción, que 10 es, días, perdón, 10 días en llegar de Colombia a Australia. sí, 10 días. Ok, Más o menos, más o menos. pues, más o Puede ser menos. 12, puede ser 8, pero digamos, en Ajá, ok. promedio pueden ser 10 días. Luego está la Ujú. segunda opción que es aéreo. Y aéreo le llamamos aerolíneas comerciales, es decir, Air New Zealand, Qantas, Avianca, etcétera, etcétera. Ese proceso es, es un poquito más barato que Courier, pero no es puerta a puerta, sino es aeropuerto a aeropuerto. ¿Qué quiere decir eso? Ok. El producto de tu casa tienes que llevarlo a un aeropuerto. En el aeropuerto Ujú. nosotros lo recibimos, lo recibe una compañía, pongámosle el nombre Lobo Colombia,
Globo Logistics Colombia lo recibe en el aeropuerto o en un almacén muy cerca del aeropuerto, hace el booking con la aerolínea lo trae hasta, vamos a poner el ejemplo, lo trae a Melbourne. Una vez que está en el aeropuerto de Melbourne, otra compañía lo recoge y lo entrega al final. Es decir, es aeropuerto a aeropuerto. El tiempo de tránsito pudiera ser más o menos similar de repente, como estamos implicando a dos compañías más, digamos que pudiera llegar a ser unos 15 días en esa segunda opción. Y la tercera opción sería marítimo. Una cosa importante, es bueno tener claro que cuando vamos a cambiarnos de un medio a otro, dependiendo de los pesos y las cantidades. Es decir, si tenemos 30 kilos, courier. Si tenemos 3 cajas de 30 kilos, 90 kilos, llegamos a 100 kilos, aéreo es una buena opción. Va a ser mucho más barato que courier. Después, si nos pasamos a la parte, lo que llamamos consolidado, que es marítimo, pero no todo el container, un pedacito del container. A las compañías navieras no les gusta mover menos de 1 metro cúbico, en ese caso. Es decir, 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Un bloque grande de 1 metro. Es decir, ponemos toda la cantidad de cajas que caben en ese metro y en cuanto a peso, puede variar de 500 kilos a 1000 kilos. Más o menos eso es el promedio. Eso es consolidado. Y la otra opción sería full container. Que yo me traiga un container entero. Ese es el goal de todo el importador. Traerse un container. Básicamente, si logras traer contenedores, estás haciendo la operación, le estás maximizando el espacio-volumen, el peso-volumen a su máxima expresión. Es decir, si tú te traes un contenedor, los números que implican traer un contenedor por la operacionalidad, por la historia de los contenedores, por los manejos, es sumamente barato si lo comparas con courier, por ejemplo, o si lo comparas con consolidado. Por darte solamente un ejemplo, los costos en el puerto de una paleta de 500 kilos pueden llegar a ser $500, $600, los costos en el puerto. Y un contenedor, el costo puede ser $600. Es decir, por $100 más te traes estoy hablando de los manejos. Mucho más mercancía. Es mucho más mercancía, claro. Como yo siempre también le comunico a mis clientes, mi idea es que ese sea tu goal, que traigas contenedores. Ese sería digamos, el logro mayor, tanto para mí, que empecé contigo trayendo cajitas, que logramos traer contenedores. Tengo clientes que empezaron conmigo trayendo consolidados, inclusive algunos con cajitas pequeñas, trayendo 30 kilos, 40 kilos, y ahora traen contenedores. Eso es un súper... Y claro, lo bueno de eso es que hemos hecho todo el journey juntos. Entonces, hemos visto todos los inconvenientes que se nos presentaron al principio. Sabemos qué estamos haciendo bien y mal, y ahora lo continuamos haciendo. Y como te estaba comentando al principio, la máquina está tan engrasada que es básicamente automático. Llega el contenedor, se hace aduana, se despacha. Llega el contenedor, se hace aduana, se despacha. Lo único que tiene que preocuparse mi cliente es en vender su producto. Ese es el ultimate goal del proceso logístico. Que la logística no sea un problema para ti, no sea un dolor de cabeza como importador. Tú quieres que la logística sea un proceso dentro de tu producto final, y ese proceso, claro, tienes que tratar de que cueste lo mínimo posible, que la logística no sea un componente que va a dañar todo el negocio, no, todo lo contrario. Quieres que la logística sea el proceso que, como tú estás maximizando tu suplidor, estás trayendo una importación, quieres que cuando llegue esa importación a Australia, pues tu producto final pueda venderse por el número que tú tienes en mente. Ok. ¿Y cuál sería como el límite de frecuencia de envío aceptado por Australia? Por ejemplo, usted no puede traer en un mes más de 10 contenedores, no sé, un ejemplo, o no existe límite. No existe límite. Por ejemplo, hay compañías que
súper increíble tener como cliente como Kmart o IKEA. Esa gente trae, yo estoy 100% seguro que deben traer 60 contenedores por barco. O sea, estamos hablando de que los barcos frecuentan más o menos, puede haber un barco, no todos los días, pero de repente cada 2 días llega un barco a Australia a cualquier puerto. Y estoy seguro que en una muy buena cantidad de esos contenedores viene para Kmart o viene para... Claro, hay temporadas, sobre todo cuando nos estamos acercando a diciembre, las navieras están repletas de carga para Kmart o para IKEA, pero básicamente no hay límites. Si tu mercancía se vende y eres súper exitoso, pues bienvenido sea. Trae 100 contenedores al mes. Eso es música para mis oídos. Claro, sería genial. Ah, bueno. ¿Y cuál sería, o sea, uno cómo puede iniciar su negocio, empezar a importar? O sea, ¿cuáles son como los pasos si yo contrato una empresa de logística, en este caso Lobo Logistics? Ok, ¿Yo qué tengo perfecto. que hacer como Súper emprendedor? claro, súper claro. Lo primero que tienes que hacer es tener un suplidor. Tienes que encontrar el producto y tener tu suplidor. Tienes que hacer un acuerdo con tu suplidor. Yo siempre le digo a mis clientes que si el producto no se vende en Australia, o sea, digamos una marca que solamente se comercializa, por poner el ejemplo nuevamente, en Colombia, en Venezuela, en México, ese producto no se vende en Australia, pues tienes que hablar con tu suplidor y decirle, mira, yo quiero representar tu producto en un nuevo mercado, el mercado australiano, yo tengo los contactos, puedo vender tu producto, bueno, dame unas condiciones de pago favorables para que yo pueda emprender este proceso. Entonces, lo primero es aproximarse a tu suplidor. Básicamente, por supuesto, tienes que tener un producto en mente. Demos el mismo ejemplo de los lentes. Tú sabes que estos lentes los comercializa o los fabrican en Colombia 3 compañías. Por supuesto, tienes que tener mucho cuidado con las marcas. No te puedes traer un producto que ya tenga una marca registrada y que se venda en Australia, porque te van a parar el producto. Básicamente no es legal vender, ¿qué te digo yo? Gucci o una marca ya Sí. establecida, ¿no? Ray-Ban, Oakley. No puedes vender esos productos aquí en Australia, porque ya hay compañías que han pagado esas licencias de importación súper costosas para vender esos productos. Pero si tienes un producto en Colombia que no has visto aquí en Australia, pues puedes hablar con ese suplidor. Lo ideal sería trataras de hacer algún acuerdo de representación en Australia, una cierta condiciones de pago favorables, de repente pagarle una parte adelante, pagas otra parte al final cuando ya se vende el producto, etcétera, etcétera. Esa sería la primera cosa que tuvieras que tener en tu mente. ¿Cuál es el suplidor que tiene el producto que yo quiero vender en Australia? Una vez que ya tengas eso, si ya tienes eso, ya tienes a tu suplidor y tienes tu producto, básicamente lo que necesitamos es empezar. Y como comentaba al principio, para empezar, empecemos pequeño. No tienes que traerte un contenedor, no tienes que hacer una inversión de $50,000, no. Traemos menos de $1,000. Traemos $700 australianos. Haces una inversión. Eso también te quería preguntar. ¿Cuánto es lo mínimo en pesos que uno puede invertir? En No en pesos cantidad, colombianos, sino en pesos. claro, No, pesos, o sea, perdón, en dólares australianos. ok. Disculpa, me ibas a Sí, matar sí, sí. con la conversión. No me la sé. No, Pero dólares claro, australianos. en dólares australianos, básicamente, si la carga al momento de la llegada, esto es muy importante, la carga al momento de la llegada a Australia, cuando se hace el proceso aduanal, básicamente si tú tienes una factura, voy a poner un ejemplo, estás trayendo ropa. Esa ropa tiene un valor en pesos colombianos que al momento de la llegada de la carga a Australia, ese día, la tasa de cambio dio $980. En ese caso, es menos de $1,000 australianos y la regla de oro, porque hago de oro, porque es una regla, pero tiene sus vaivenes, a veces puede variar, pero digamos, no nos pongamos
sino digamos que la regla es que si el valor de la carga es menor a $1.000, no hay necesidad de hacer una entrada aduanal, no hay necesidad de pagar impuestos y no hay necesidad de pagar GST. Entonces, $1.000 al momento de la llegada en Australia en dólares australianos. Ese es el número que hay que tener en cuenta. Volviendo al ejemplo, a lo que estábamos comentando. Si tu producto quieres invertir, te quieres traer, digamos, quieres traerte esa marca que tú viste en Colombia, que se vendía muy bien, y esa marca tiene una marca reconocida en Colombia y tú piensas que aquí puede tener mercado, pues lo que haces es que te traes la marca, haces una pequeña inversión, contactas a su suplidor y dices, mira, yo te quiero comprar $500 de mercancía. Al momento de que le hagas los $500 de mercancía, ellos te van a decir, perfecto, $500 de mercancía son, digamos, 100 pantalones. Ok, tú nos dices a nosotros en Lobo Logistics, tengo 100 pantalones en una caja que tiene estas dimensiones, 50 por 50 por 50, y pesa 28 kilos. Yo al día siguiente, o digamos ahí mismo inmediatamente, te puedo decir cuánto cuesta. Y al día siguiente puedo recogerla. Es tan rápido como eso. Es decir, si tú me dices, luz verde, tú me dijiste que costaba $480 traer esa caja. Perfecto. Yo te digo, al día siguiente, digamos que eso lo hablamos un lunes. El lunes en la noche, en Colombia, básicamente en 24 horas, estamos recogiendo la caja. Y en 10 días debería estar aquí. Y ya tienes que empezar a vender. Ese es tu trabajo, el vender el producto. La logística es un proceso muy rápido. Una vez que acordamos ese número, lo hacemos, luz verde, lo traemos. Otra cosa importante es que es mi política con la compañía que el producto sale de Colombia, una vez que acordamos el número, el producto sale de Colombia y yo solamente te cobro cuando el producto está en tu casa en Australia. Es decir, cuando el producto te llega a tu casa, tú lo abres, estás contento con el producto, mira, esto era lo que yo estaba pensando, perfecto, muchísimas gracias, yo te facturo. Es decir, yo hago todo el proceso sin que me tengas que pagar nada, no tienes que invertir en el flete, solamente la inversión del flete es al final, al momento que llega la carga. Y eso mismo me ha pasado para exportar, es decir, si tengo que mandar cosas a Colombia, una vez que la mercancía llegue a Colombia, hacemos la facturación. Ok, qué pena, se me cortó un poquito el internet, pero ya. Ok, No hay problema. bueno, aquí tengo algunas preguntas. ¿Existe un mínimo para importar? Por ejemplo, para los pequeños emprendedores, pues ya dijimos que era $1.000. No hay mínimo. O sea, Bueno, no hay mínimo. no existe un mínimo, pero pues para que no cobren impuestos ni nada de eso, debe ser menos de $1.000. Exactamente, sí. Listo. También tenemos el caso, María Camila expone un caso. Ella se une con 2 o 3 personas que tienen necesidad de importar a Australia y compartimos un contenedor de 20 desde Colombia. El contenedor se maneja para un solo destinatario. Quiere saber si los costos logísticos de esta manera incrementan considerablemente o se pueden manejar de esta manera. O sea, lo que ella No, dice, es si buena fue claro. idea. Sí, buena idea, es buena idea. Eso, ¿qué ocurre en ese caso? Porque a veces eso puede ser una buena idea, pues, en teoría. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Estamos trayendo 3 productos distintos, ¿verdad? Probablemente tu producto, el que tú ibas a traer, no era tanta carga o no generaba, digamos que tu producto, tú ibas a traer, no sé, una caja, una paleta, y las otras 13 paletas en un contenedor de 20 caben como 10 paletas. Es decir, vamos a poner el ejemplo. Tú eres una de esas 3 partes y una de las partes está trayendo solamente una paleta. Las otras partes una está trayendo 5 y la otra está trayendo el resto. ¿Qué ocurre? Tu parte de la facturación, si lo hubieras traído sola, no sobrepasaba los $1.000. Quiere decir que en ese caso tú no ibas a pagar GST ni ibas a pagar impuestos, ¿verdad?
ni iba a Ok, haber, sí. y no iba a haber necesidad de hacer una entrada aduanal que cuesta $150. Entonces, ¿qué ocurre? En ese ejemplo en particular, esta persona que está trayendo una sola paleta está en desventaja con respecto a las otras dos. ¿Por qué? Porque si traemos un contenedor entero y le metemos muchísima mercancía y estamos haciendo que es solo un importador, ese importador va a pagar sobre el valor total de la carga. ¿Me entiendes lo que quiero Ok. decir? Que probablemente esa persona que está trayendo muy poquito va a terminar pagando alguna parte de impuestos de las Ujú, otras dos partes. Eh, sí. claro, tuviera que ser una conversación entre ellas tres y decir, mira, mi parte específica no tiene por qué pagar porque yo estoy trayendo menos que ustedes, etcétera, O etcétera. sea, tienen que Pero ser partes iguales para que quede como todo bueno, mejor. no tuviera que ser, pero lo ideal, sobre todo es sumamente importante cuál es el producto que estamos trayendo. Mm, Porque si tú estás trayendo, por ejemplo, snacks, por ponerte un ejemplo, y la otra persona está trayendo una maquinaria y esa maquinaria es muy pesada o ocupa mucho volumen, los snacks no ocupan ujú, casi volumen tiene que ser un ejercicio en el cual tienen que discutir. Pero digamos, la respuesta a la pregunta es que sí se puede. Si 3 personas, 4 personas se, se asocian de alguna manera para importar, sí, es un uso bueno del contenedor en teoría, pero hay que ver los ujú, detalles. ¿Qué producto estás trayendo? ¿Por qué no vemos otra opción? Es más recomendable que te traigas tu carga aérea. Estás dispuesto, por ujú, ejemplo, en el caso de los snacks, estás dispuesto a durar 90 días en el agua. Al que tiene la máquina no le importa, la máquina no se le daña, pero de repente el que tiene los snacks, el tiempo de tránsito, el tiempo de vencimiento del snack, digamos que son 2 años y ya está perdiendo casi 90 días en el agua por el transporte marítimo. Así que hay que ujú. evaluar todas esas cosas, pero digamos, en teoría puede ser un ejercicio Pues, que termina siendo producente. Sí. ujú. Ok, sí, es importante como hablar con todas las personas, qué es lo que van a tener claro, qué es lo que va a importar o exportar cada una y ponerse de acuerdo. Exacto, pues Listo. yo tengo, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo pequeño, Natalie, tengo una cliente que estaba pensando o está planeando en traer esmeraldas de Colombia. Imagínate el valor Ujú, de la esmeralda. La esmeralda es del tamaño claro. de una uña y cuesta, no sé, $3.000 americanos. Ella no le Ujú, conviene en lo absoluto hacer ningún tipo de acuerdo con ninguna gente que traiga contenedores marítimos. Ella no puede meter sus esmeraldas en un contenedor marítimo. Así sea que el flete es gratis, no importa, no tiene sentido para ella hacer ese acuerdo. Entonces, por eso es muy bueno. Hay que ver cada caso por separado y si ujú. estamos hablando de que son 3 importadores del mismo producto, bueno, de repente sí vale la pena. Ok, listo. Bueno, por acá hay otra pregunta que muchas gracias, María Camila, te dice por la respuesta. De nada. Jesús Méndez dice que quiere enviar motores de carros usados de Australia a Venezuela. Jesús Méndez, buena suerte con eso, pero ¿Cómo sí, ves? no, sí, sí ¿Cómo se lo puede, ves? sí se puede. He tenido el ejemplo, he tenido perdón, Ay, perdón. el, el, sí se puede. Tuve hace poco eh, lo que llamamos un RFQ, que es un Request for Quote. Entonces, Ujú, esa la tuve creo que fue desde Tasmania. Había alguien que quería exportar motores de carros usados en este caso creo que era Colombia. Eh, ujú. sí se puede. La respuesta es que sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que Venezuela, yo soy venezolano, Venezuela lamentablemente está en un estado de no quiero decir abandono, sino un estado tan específico que es muy difícil tanto entrar como sacar. Importar y exportar está muy difícil. Podemos Es hacer el complicado. ejercicio
digamos, lo que se pudiera hacer es que la carga se entregue en el puerto. Es decir, si dependiendo de una cosa muy importante que eventualmente podemos conversar en otra oportunidad, que son los International Commerce Terms, que es lo que se llaman los Incoterms, dependiendo de esos y de las condiciones en las que tú vendas tu producto y compres tu producto, ciertas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. En este caso, mi recomendación para una persona que quiera exportar a Venezuela es que exporte puesto en el puerto de La Guaira, en este caso. Ok, No se directamente. encargue, sí, no se encargue de, digamos, yo puedo tomar ese motor en Australia y entregarlo en La Guaira y ya. Es decir, no puedo hacer aduanas en La Guaira, no puedo hacer transporte en Venezuela, etcétera, etcétera. Que en otros países es un poquito más fácil. En Venezuela está muy complicado. Pero la respuesta a la pregunta es sí se puede. Sí se Si me puede, todo manda, se si me puede. manda, si me mandan un email, conversamos más. Pero sí se puede. Listo. Bueno, Fátima pregunta, ¿cuál sería el costo del precio por flete aproximadamente? Pues Eh, todo depende, Todo ¿no? depende, todo depende. Hay unas tablas que ahora podemos poner en la descripción. Em, las tablas son bastante estimadas. Es decir, yo creé unas tablas sobre todo para courier, que digamos son 10 kilos, 20 kilos y 30 kilos con una caja estándar de 60 por 30 por 30. Y en ese caso, en ese ejercicio específico, eh, pues los números no son unos números, básicamente, voy a traerla aquí a la pantalla para ver si lo podemos ver o lo podemos compartir. Vale, listo. Pero, un segundito. O sea, sí, no sé si lo puedes ver. No. No. Lo interesante es que, digamos, por decir unos números, voy a tomar unos números aquí específicos. Déjame otra vez traer mi pantalla aquí a la... O si Ok, quieres los perfecto. mencionas, porque... Sí, está bien, los menciono. Básicamente, si estamos hablando de Colombia a Brisbane o a Melbourne o a Sydney, si estamos hablando de una carga que tenga hasta 10 kilos de peso, $440 pudiera ser un buen promedio. Si estamos hablando de que pasamos a 20 kilos, $540. Y si estamos hablando de hasta 30 kilos, $765. Esos son números Ok. bastante indicativos. Es decir, son con una caja, como digo, de 60 por 30 por 30, metiéndole dentro del mismo volumen diferentes pesos, lo cual, como hemos conversado, no es lo ideal. Lo ideal es que tú agarres, si tienes que traer 10 kilos, lo hagas en una cajita mucho más pequeña para no tener que pagar Sacar tanto. todo. Lo interesante de este ejercicio es que si tomamos como ejemplo nada más dos, hay una caja de 10 kilos que pesa 400, perdón, una caja que pesa 10 kilos costaría desde Colombia hasta Melbourne, costaría $440. ¿Qué ocurre? Que la de 20 kilos cuesta 540. Es decir, el ejemplo que quiero dar es que dos cajas de 10 kilos cuestan $880, pero una de 20 cuesta 540. Es decir, una vez más, Ok. depende 100% de tu carga. Muchas veces vale más la pena traer una caja con un peso mayor que traer más cajitas con un peso menor. Es decir, 3 cajitas de 10 kilos es mucho más caro que traer una caja de 30 kilos. Acá. Ok, listo. Eso Entonces puede ser un mejor buen traer una ejemplo. caja y todo en la Exacto. cajita. Tratar de maximizar el juego que es peso y dimensiones. Eso básicamente es. Entonces, ok. Santiago tiene otra pregunta, además de los costos del flete de impuestos, ¿cuáles serían los costos por el servicio de la empresa de logística? Perfecto.
Cuando yo hago una cotización o cuando yo te doy un número del flete, dentro de ese flete están mis servicios. Es decir, yo Ah, no ok. cobro nada extraordinario por consultoría o por asesoría o ningún porcentaje sobre el monto de tu carga. Hay algunas compañías que cobran, digamos, dependiendo del valor de la carga. Por ejemplo, tú te traes un contenedor que cuesta $20,000 y te cobran un 0.5% de ese valor. En mi caso, no es así. Si nosotros estamos involucrados con más procesos, para nosotros es mejor. Ujú, Para nosotros como Logo Logistics. Es decir, para mí el cliente ideal es aquel que me manda a buscar la carga en la puerta de la fábrica y me manda a entregar la carga en la puerta de la fábrica aquí, o perdón, en la puerta de su local comercial. Es decir, que yo haga todo el trayecto es ujú, lo que sería el cliente ideal. Pero muchas veces no funciona así, muchas veces la carga no las entrega en el puerto, unas veces solamente tengo que hacer el valor aduanal, la entrada aduanal, otras veces ujú. solamente tengo que hacer el transporte doméstico. Tengo muchos clientes que solamente me utilizan para mover carga de Melbourne a Mackay. Ese es un cliente perfecto, ideal para mí, porque utiliza Ujú, una parte de mi servicio. Pero si tuviera yo que ujú, decir cuál es el cliente ideal, es el que utiliza todos los servicios, porque en cada servicio, a través de los años, hemos tenido básicamente las mejores compañías con las que trabajamos y en cada uno de esos servicios hay un profit para Logo Logistics. ujú. Ah, ok, ¿Okay? listo. Bueno, hay tres preguntitas más y ya vamos finalizando. Pregunta Víctor Salinas también, ¿qué beneficios hay con el TPP-11 para productos perecederos? Me imagino que es un tratado de libre comercio, ¿verdad? Mm, Es muy importante saber que hay sumamente, hay muchísimos tratados de libre comercio. Sobre todo en este momento hay un tratado de libre comercio con Perú. Y ujú, el TPP-11 no estoy muy seguro qué es exactamente, así que tengo que buscarlo. Pero hay ujú, uno de los tratados que más utilizamos en Australia, es lo que llamamos el CHAFTA, que es el China Australia Free Trade Agreement. Básicamente, toda la mercancía que viene de China, perdón, que está manufacturada en China, no paga impuestos. Y en algunas oportunidades no paga inclusive GST. Es decir, ujú, que ¿cómo se prueba eso? Con un certificado de origen. Si la carga podemos probar que esta ha sido manufacturada en China, muy probablemente el impuesto sea cero. Entonces, básicamente hay que siempre revisar los trade agreements. Los tratados de libre comercio aplican para el país de origen y la mercancía en específico. Hay tratados de libre comercio que aplican para un país, para todas las mercancías, y hay tratados de libre comercio que aplican para un país, para algunas mercancías. Es decir, hay ok, que hacer la pregunta. Digamos, mercancía, maquinaria para la agricultura que sean hecha en Estados Unidos, Free Trade Agreement, se aplica un tratado de libre comercio. Hace poco tuve un caso súper específico de un circo que traje desde Italia y las partes del circo no estaban dentro del Tratado de Libre Comercio, pero el tent, digamos, la carpa del circo, sí estaba dentro de un Tratado de Libre Comercio. Uno ok. pensaría o sea, cómo vas a traerte la carpa sin las partes? Pero, digamos, Sí. es tan específico como eso. Y, por supuesto, hay muchísimos tratados me imagino que a eso se refería nuestro amigo que hace la pregunta, con la parte de agricultura. Hay muchísimos tratados. Hay que evaluarlos cada uno de ellos y revisarlos a ver qué beneficio Mm, nos dan a nuestro producto. listo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Joana. También tendría un comentario adicional. Eh, si se podría hacer y distribuir el flete por peso o volumen. La parte aduanera, el señor Alberto Colme podría corregir si Australia acepta documentos de transporte hijos.
Mm, no, no estoy muy seguro a qué se Es refiere. ¿Cómo es el nombre de la persona? Joana, Joana Joana. JJ Pérez. Me imagino que, Joana, estás hablando de los tipos de bill of lading, creo que hay dos tipos de bill of lading. Hay uno que se llama house y otro master. Definitivamente, en el caso de la documentación, lo ideal sería que la documentación se pudiera revisar. Es decir, antes de que se efectúe cualquier tipo de importación, es muy bueno revisar la documentación. Por supuesto, revisarla por los otros. Nosotros te vamos a decir, mira, si necesitamos este documento, no se necesita, necesitamos pedir un certificado de origen, necesitamos pedir un certificado fitosanitario, necesitamos que el bill of lading esté hecho de esta manera, necesitamos que nosotros seamos el notified party. Todas esas tecnicidades se van a poder resolver cuando estemos hablando de eso y, por supuesto, por eso es que el caso de los couriers es tan sencillo, porque básicamente nada de esta documentación se necesita. Couriers es, ¿dónde está la caja? La recogemos y te llega a tu casa. No hay que hacer bill of lading, no hay que hacer A-Way bill, nada de eso. Solamente se necesita, por supuesto, una factura comercial que en la mayoría de los casos siempre se genera cuando se realiza una compra o una venta de productos internacionales. Ok. Aquí Víctor Salinas ya respondió que se trataba es el Transpacífico, es un tratado de libre comercio con 11 Ah, naciones, México, Chile, Perú, New perfecto. Zealand, Singapur, Malasia, Singapur, entre otros. sí. Ya sé cuál Ujú. es, ya sé cuál es ese tratado. Ese es muy, muy interesante y la verdad es que dentro de ese tratado de libre comercio está, creo que está Perú y creo que hay un par de países y por supuesto que si se puede tomar ventaja de esos tratados de libre comercio, hay que hacerlo. Realmente los tratados de libre comercio, como te digo, aplican al producto específico y básicamente reducen el duty. El duty en Australia, por lo general, es decir, por regla general, es 5%. Casi todos los productos es 5%. Es decir, si tú te puedes Ujú. ahorrar el 5% del valor de tu producto en factura, pues es un buen ahorro. Y por eso es que el gobierno australiano genera tantos tratados de libre comercio para incrementar el comercio internacional, definitivamente. Ok, listo. Y nos vamos con la última pregunta, que es de María Camila Osorio. ¿Qué puedes decir, por favor, cómo se llama la lista de partidas arancelarias para ver los impuestos en Australia o cómo se consultan? Perfecto. Eso es una lista que buenísima suerte tratando de encontrarla. Es súper, digamos, eso se llama el código armonizado, se llama así en español. En inglés se llama el Ujú. HS Code, HS Code. Básicamente, ¿cuál es la mejor manera de saber cuánto paga un producto? Que nos pregunten. Ah, ok. Como regla general, 5% es el impuesto, lo que se llama en Australia el duty, de casi todos los productos, 5%. Pero Ujú. ese 5% es sobre un número específico, que es el número FOB, es el número free on board de la carga, es decir, es el número de la factura en origen. O Ujú. digamos, sí, en origen, pudiera ser un buen ejemplo decir que es el valor de la factura. Ahora bien, el GST se cobra sobre otro número que se llama el CIF, el costo y el seguro y el flete, más el duty. Es decir, puede sonar complicado, pero básicamente la mejor, digamos, el mejor consejo que les tengo es que nos pregunten. Me mandan un email, me contactan por WhatsApp, por internet, por email, por donde quieran, y me dicen, Alberto, esta es mi idea, tengo este es mi producto, este es mi suplidor, ¿cuál es el impuesto que paga? Así es que Listo. básicamente lo que nosotros hacemos es que yo dentro de mi equipo tengo brokers aduanales, que son los que firman las entradas aduanales. Esos son gente que estudió en Australia para ser broker de carga aquí en Australia. Ujú. Esas personas son expertos en todos los códigos armonizados. Saben dónde poner tu producto específico y por supuesto ellos te van a decir,
este producto específico necesita este u otro documento, o podemos utilizar un tratado de libre comercio porque, digamos, este TPP acaba de lanzar que, por ejemplo, no sé, para limón desde Chile hay un tratado de libre comercio. Entonces, en ese caso, te indicamos cuál es la mejor manera de hacerlo y cuál es la mejor manera de clasificar tu producto con el código armonizado correcto. Ok, listo. Bueno, ya respondimos todas las preguntas. Si ya alguien quisiera de pronto profundizar más con Alberto, hacerle preguntas ya relacionadas con los productos que quieren importar o exportar, igual lo pueden contactar a él. Actualmente él tiene un servicio gratuito que es de 15 o 30 minutos, que es una asesoría gratuita, entonces si desean ya pueden hablar con él. Él es ya Lobo Logistics como empresa, ya les hace les brinda toda la información. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por estar con nosotros el día de hoy, por brindarnos esta valiosa información, porque sé que muchos quieren empezar como a emprender en Australia o también empezar a exportar productos de Australia a Colombia, desde Australia a Colombia o a Latinoamérica, yo siempre Colombia por ser mi país. Pero entonces, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste. No, gracias a ti, Natalie, por la oportunidad. Por supuesto, me pueden conseguir en todas las redes como Lobo Logistics y lo importante es empezar la conversación. Una vez que empecemos la conversación, van a ver que el proceso es muy sencillo y, como yo siempre digo, hay que crear las oportunidades y no esperar a que te den un trabajo o algo. Crea la oportunidad, haz tu negocio y se puede hacer. Listo. Vale, muchísimas gracias. La empresa es Lobo Logistics. Yo la voy a poner aquí en los comentarios para que les quede a ustedes y empiecen a hablar con él ya directamente si tienen más preguntas. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Alberto, que gracias, estés muy Natalie. Hasta bien. luego. Gracias, chao. Feliz día. Chao. Chao.